Para nosotros es una honra. Vamos a ir brevemente a la palabra que quiero compartirles en esta noche. Está en el libro de Efesios, capítulo 1. Ha sido hermosa la presencia de Dios que se ha sentido en la alabanza, en la oración. Efesios capítulo 1, versículo 3. Si alguno lo encontró, que diga gloria a Dios, que diga algo así. Qué bueno que no haya tanto silencio, ¿no? Porque por ahí siento como... Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Amén. Qué palabra es esta. Y una de las cosas que a mí me recalcó, que me llamó la atención de esta palabra, es que somos bendecidos, que ya somos bendecidos. Muchas veces el diablo intenta hacernos pensar, ¿no? El diablo trabaja en nuestra mente. Y muchas veces el diablo nos hace pensar que todo lo contrario, que a lo mejor nos ha tocado tener vidas difíciles, nos ha tocado pasar por cosas difíciles, y el diablo muchas veces nos hace pensar que somos desafortunados. Y muchas veces también nos desanimamos porque sabemos y conocemos de Dios, y sabemos que en Dios hay grandes bendiciones, pero muchas veces pensamos que son muchas las cosas que tenemos que hacer para acceder a esas bendiciones, que es algo que son muchas cosas, muchas obras que tenemos que hacer para alcanzar las bendiciones. Y lo grandioso de Dios es que Él nos dice que somos bendecidos. No, Él ya nos ha puesto, Él ya ha puesto bendición sobre nosotros. Incluso antes de que quizás le respondiéramos a Dios, quizás como Él quiere, antes de que ser fieles, Dios ya ha decidido bendecirnos de antemano. El otro día estuvo el pastor mencionando algo muy importante que me quedó grabado, que él dijo este versículo que dice: y teniéndome por fiel me puso en el ministerio. Yo creo que no solamente se relaciona a esto, sino todas las cosas que Dios nos ha querido darnos. Él nos ha dado desde antes que quizá pudiéramos responderle con fidelidad a Dios. Él nos ha dado esto como teniéndonos por fieles, aun como todavía no lo éramos. Entonces yo quiero decirte que espiritualmente sobre cada uno de nosotros hay bendiciones. Y lo que aquí nos da a entender la palabra de Dios es que son bendiciones grandes, es que es algo mucho más, quizás mucho mayor de lo que quizás nosotros podemos estar pensando, estar acostumbrados. Son cosas que Dios ha preparado para nuestra vida. Una de las cosas que habla sobre estas bendiciones dice que somos bendecidos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es como que yo me imagino como que nosotros, la gracia de Dios sobre nuestra vida, es como si nosotros a nuestra cuenta tuviéramos cargado una gran bendición, una gran herencia. Si hoy ustedes les dieran la noticia de que tienen una gran herencia, de que hay un pariente que les ha dejado una herencia de mucho valor, quizás eso inmediatamente cambiaría nuestro estado de ánimo, inmediatamente nos haría estar gozosos, y más si nos dicen que la herencia es algo abultada. Por eso es que para poder estar bien en la vida de Dios siempre tenemos que observar lo que Dios dice que tenemos. Tenemos que creer en lo que Dios dice que tenemos. Hay veces que lo que vemos muchas veces nos desanima, pero nosotros tenemos que ver aquellas cosas que Dios dice que tenemos, aquellas cosas que dice el Señor que en Él tenemos estas bendiciones.
Entonces, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es como si nosotros en el cielo tuviéramos una cuenta de nuestro nombre. Estuviéramos ahí. Y si usted tiene una cuenta en un banco, probablemente para poder ir a ese banco a disfrutar de eso que usted tiene que ir al banco, tiene que ir a un cajero, realmente, tiene que ir. Y acá habla de que estos están en los lugares celestiales. Y está hablando de cosas espirituales. Es importante que nosotros siempre estemos yendo hacia las cosas de Dios. En una parte de Jesús dice, busca primeramente las cosas de arriba, busca las cosas celestiales, no las terrenales. Tener nuestra mirada puesta en las cosas celestiales. Muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos puesta nuestra mirada en las cosas naturales, en las cosas terrenales, ignoramos cosas que están puestas sobre nuestra vida en lo espiritual. El Señor dice, haced tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el moho corrompen, no hagan tesoros en la tierra. Y entonces está hablando aquí de que Dios nos ha dado riqueza. Otra cosa que dice con respecto a esto, que son bendiciones espirituales. Es muy importante, yo siempre observo que en esta iglesia le dan mucho énfasis al mundo espiritual y realmente debe ser así. El mundo espiritual tiene más influencia. Hoy nosotros quizás nos movemos en un mundo físico, pero en el mundo que nosotros nos movemos está determinado por lo que sucede en el mundo espiritual. Es importante que nosotros podamos conocer estas cosas y poder creer, porque estas cosas son las que Dios nos revela en su palabra. El mundo espiritual es como que genera una influencia en lo que nosotros vivimos, en lo que nosotros estamos haciendo, las decisiones que tomamos, en lo que sucede en nuestras vidas. Entonces dice que nosotros tenemos bendiciones en el área espiritual. En el área espiritual es como algo que quizás no podemos ver, quizás son intangibles, pero no por eso significa que no tengan tanto valor, sino al contrario. Lo que la palabra de Dios nos muestra es que esto es lo que más valor tiene. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Ahí habla de las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ahí vamos a buscarlo un momento. Uno que pueda buscarlo, a ver, si puede ayudarme. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Si alguien se anima a leerlo. Bueno, tenemos acá. Es mucho más fácil. Bueno, acá está diciendo, a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender como hijos de Dios. Es una de las cosas que en la madurez en Dios nos va a dar. Empezar a vivir en aquellas cosas que no vemos, pero que están decretadas sobre nuestras vidas. Dice la palabra de Dios después, en capítulo 5, versículo 7, a ver si lo ponen rápido, es mucho más fácil. Capítulo 5, versículo 7 del 2 de Corintios también. Dice que nosotros, porque por fe andamos, no por vista. Entonces acá nos está dando una pauta de cómo vivir y cómo apropiarnos de estas bendiciones que están en el mundo espiritual. La fe es la forma, es el canal que nosotros traemos, lo que está en el mundo espiritual lo hacemos realidad en nuestra vida. Aquellas cosas que Dios ha destinado, aquellas cosas que Dios ha decretado para nosotros. Nosotros tenemos dos cosas. Primero tenemos que ser conscientes de que Dios nos amó y que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una abundancia. Ahí nosotros tenemos luchas en nuestra vida y tenemos que ser conscientes que Dios ya nos ha dado la victoria. Amén. Quizás no lo vemos, pero espiritualmente Dios nos ha destinado a vencer y a superar. En Él está ese poder y fuerza para poder superarlo. Espero que puedan entenderme.
En esta mañana yo confío que ustedes son muy inteligentes y tienen mucho discernimiento en el área espiritual. Quiero, a ver, en el versículo 17 del mismo capítulo de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que estamos en 2 de Corintios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esta palabra es muy poderosa. Espero poder profundizar realmente lo que Dios quiere decirnos. Acá está hablando de que nosotros tenemos que llegar a comprender, tenemos que ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Una de las principales características de las personas que no conocen a Dios y que están alejadas de Dios es la ceguera espiritual. Es no poder ver el área espiritual. Y esto hizo que personas estuvieran frente al mismo Jesús, el mismo Señor, y no pudieran darse cuenta de la gloria que emanaba de Él. Y esa es una de las principales características de las personas que están alejadas de Dios. Por lo tanto, nosotros estamos encaminándonos en el Señor. Es importante que agudicemos nuestra visión a las cosas espirituales. Agudicemos nuestra visión a estas cosas para poder tener revelación. Como el pastor, yo veo siempre el pastor Matías como tiene gran revelación, un panorama muy amplio y muy sensible a las cosas espirituales. Así también Dios desea que nosotros nos desarrollemos en esta área. Acá habla de, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado. Quiero decirles que gran parte si no es la mayor bendición que nosotros tenemos, la mayor bendición que Dios nos ha dado, es la redención de nuestra alma, es la redención de nuestra vida. Es algo que tenemos que meditar cada día. Es que Dios ya nos ha dado algo grande, una bendición que nosotros quizás en toda nuestra vida no vamos a dar cuenta de lo maravilloso que es. Quizás cuando estemos en la vida eterna, ahí realmente vamos a agradecer a Dios. Wow, Dios, yo no sabía que vos habías preparado esto para mí. Yo no sabía, Señor, que vos habías preparado. Dios nos ha dado vida eterna, Dios ha limpiado nuestros pecados, y esto es lo que cubre la mayor parte de la bendición espiritual. Pero habla de bendiciones espirituales. Otra bendición espiritual es que dice que no solo nos da vida eterna, sino que dice que reinaremos con Él. Que seremos reyes y sacerdotes. Entonces, esto es muy importante observarlo para ver cómo afrontamos nuestra vida cada día, mirando hacia las cosas que están adelante. Dios siempre, su manera de tratar con nosotros, con sus hijos, es poniéndonos algo adelante para ir en pos de algo para alcanzar. Dios siempre pone una bendición. Desde Abraham, antes quizás de llegar a conocerse a Abraham, Dios le dio una promesa. Él puso algo para que Abraham persiguiera. Dios no es un Dios estático, Dios es un Dios de movimiento. Amén. Y gran parte de esta esperanza que está mencionada acá se refiere a la herencia que nosotros vamos a tener en la vida eterna, a la herencia que vamos a tener en los santos. Pero toda cosa que Dios ha preparado para nosotros en el futuro, Dios comienza a manifestarla ahora en nuestra vida. Porque el mundo espiritual existe ahora. El mundo espiritual está ahora vigente. Y Dios comienza a manifestar. Dios no es un Dios que Él te pone algo adelante y que vos vas a creer solamente y vas a recibirlo cuando sea el final. Cuando nosotros pasemos morimos y nosotros conocemos que vamos a resucitar. Pero Dios, en esta vida, Dios nos va dando señales
nos va dando evidencias de que esta promesa tan grande en el futuro se va a cumplir, va a ser real. Dios en nuestra vida va comenzando a darnos cosas para que nos demos cuenta. Por eso dice que Dios también da como su primicia, Dios da como un adelanto en el Espíritu Santo, que ya vamos a leer esa parte. Con su Espíritu Santo, el sentir su Espíritu Santo, nosotros estamos recibiendo una evidencia de lo que Dios quiere hacer. Y así también todas estas cosas que Dios quiere que reinemos con Él. Dios empieza a darnos capacidad hoy en día para tener autoridad para gobernar el mundo espiritual. Espero que puedan entender esta palabra. Pero en el futuro, Dios, la victoria del Señor va a ser plena. El gobierno que vamos a tener va a ser pleno. Y las promesas del Señor hacia nuestra vida van a llegar a su plenitud. Pero hoy en día no solo tenemos que saber, sino que es un deber de nosotros comenzar a manifestar un adelanto de esas promesas. ¿Me están entendiendo? Amén. Es un deber en nuestra vida. Yo no puedo quedarme solamente con la fe, una fe inactiva. Yo tengo que empezar a conquistar cosas por la fe hoy en día, en esta vida. Yo necesito empezar a ver esas bendiciones hoy en día, aunque sea ese adelanto de esas bendiciones. No vamos a conseguir en plenitud, pero sí hay bendiciones que están decretadas sobre nuestra vida. Por ahí nosotros en bendiciones nos imaginamos dinero, nos imaginamos un auto, Señor, un trabajo, porque somos medio limitados muchas veces para comprender. Pero a medida que nosotros vamos entrando en Dios, vamos a comprender las cosas que realmente son las que más necesitamos. Una de las cosas que más necesitamos es fortaleza, es superar nuestras debilidades, es alejarnos del pecado. Y esto también es parte de las bendiciones que Dios tiene para dar. El Señor, tenemos que darle énfasis a lo espiritual en nuestra vida para poder superar lo carnal, para poder superar lo físico. Yo recuerdo esta palabra que mi esposa estuvo dando la semana pasada para los jóvenes. Ella hablaba sobre la lucha que tenemos la carne y el espíritu, ¿no? No satisfagáis el deseo de la carne, sino vivir por el espíritu. Y Dios me daba esta revelación que nosotros muchas veces queremos vencer a la carne con la misma carne. Queremos vencer nuestra debilidad nosotros mismos que somos débiles. Pero el Señor dice que por el Espíritu vamos a vencer las obras de la carne. Viviendo en el Espíritu, siendo movidos por el Espíritu y creyendo en las cosas espirituales, es que la carne va a ser doblegada, es que aquellas cosas que en nuestra vida son imperfectas van a ser amoldadas a lo que el Señor quiere. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen esto? Amén. ¿Pueden creer? Porque de esto se trata, de creer. En la Biblia es un libro que es la palabra de Dios y es espiritual. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Nosotros tenemos que tomar ese espíritu, apropiarnos de eso, de esas bendiciones, esas palabras, esas promesas de Dios en la fe, para que sean manifestadas en nuestra vida. Amén. Dios tiene esperanzas para tu vida hoy en día. Dios tiene cosas preparadas para tu vida hoy en día. Al pueblo de Israel, Dios le prometió la tierra prometida. Para conquistarlo en este plano físico, ellos tenían que conquistar la tierra prometida. Nosotros tenemos que saber. Aquí dice que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento para que conozcamos qué es lo que Dios tiene por delante de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? Si nosotros podemos discernir y apuntar en la dirección que Dios tiene algo preparado para nuestra vida. Si nosotros podemos conocer eso, vamos a empezar a clamar por eso. Vamos a empezar a buscar en esa área. Nosotros tenemos que comprender cuál es el propósito que Dios tiene con nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cuál es la lucha espiritual que yo tengo que conquistar? ¿Cuál es el obstáculo que yo tengo que vencer? ¿En dónde está la esperanza que me tiene que movilizar? Necesito ser movilizado por una esperanza.
Necesito ser movilizado por algo de Dios. Yo tengo que comprender cuál es. Puede ser mi familia, puede ser conquistar mi familia. Hay una promesa de Dios que dice: crees tú y serás salvo tú y tu casa. Creyendo en estas promesas espirituales que nosotros vamos a traer esto a la realidad. Parte de esas grandes bendiciones espirituales es la posibilidad de acudir a Dios, es la posibilidad de pedir a Dios, es la autoridad que Dios nos da para establecer cosas. Jesús dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, sin dudar en tu corazón, será hecho. Esta es una palabra muy clara. Si nosotros empezamos a pedir, y más cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, esto nunca va a pasar la soberanía de Dios, porque Dios siempre quiere hacer su voluntad. Y Dios no va a hacer que pidamos. Si nosotros estamos pidiendo algo que no es su voluntad, probablemente Dios no lo va a dar. Pero si somos inteligentes de pedir aquellas cosas que sabemos que son la voluntad de Dios, tenemos la garantía de que Dios lo va a hacer, por más difícil que sea. La salvación de nuestros seres queridos. Esto es algo que es la voluntad de Dios. El pastor Matías dice que quieren conquistar acá todo este terreno, todo este territorio. Dios lo mandó a orar. Eso es la voluntad de Dios. Dios quiere extender su reino. Amén. Esto es parte de las bendiciones que todo lo podemos en Cristo. Quiero ampliar un poco este panorama con lo que dice en Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. ¿Hasta qué hora saben orar las reuniones generalmente? Hasta que el Señor acaba. Amén, yo no sé entenderme mucho. Espero que ustedes puedan entender la realidad espiritual que Dios quiere mostrar en este día. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Esto es algo que tenemos que comprender muy bien. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Esta palabra a mí me dejó algo que me sorprendió, que existe un trono de la gracia. En el mundo espiritual existe un trono de la gracia. ¿Qué significa? La gracia es la dádiva de Dios inmerecida hacia el hombre. Es, podríamos decir, el regalo de Dios, o lo que Dios quiere dar al hombre sin que el hombre tenga que merecer. Dios quiere darnos, pero tiene un problema, no lo merecemos. Pero el amor de Dios es tan grande que Él murió en la cruz para poder darnos esto. Pero acá habla de que hay un trono de la gracia en el cual se puede ir a buscar de esto. Y esto es parte de las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. Hay un trono de la gracia, yo me lo imagino, no sé, un trono de los regalos, podemos decir. Hay un trono donde uno puede ir a buscar de Dios, puede ir a buscar del favor de Dios, para que en nuestra vida se haga la voluntad de Dios. Nosotros deseamos que en nuestra vida se haga la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es como que fue hecha. Bueno, no fue hecha, pero a causa del pecado. La única forma de hacer la voluntad de Dios es recurriendo a la ayuda de Dios. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida y yo no lo busco en Dios, voy a ir fracasando. Si yo no lo busco en el Espíritu y en la fe, creyendo, imaginando que yo estoy entrando a ese trono de la gracia y que aquí Dios me está invitando
Dios nos está invitando a acercarnos al trono de la gracia. Uno de los problemas que tienen los hijos de Dios es que a veces no conocen realmente que hay esta posibilidad, que hay esta gran bendición. O algunas veces conocemos, pero somos flojos para ir al trono. Algunas veces convivimos. Nosotros sabemos que Satanás ha venido para robar, matar y destruir, para deshacer los planes de Dios. Pero el Señor ha venido para que tengamos vida en abundancia. Hay unas veces que nosotros convivimos con lo que el diablo quiere hacer. Le permitimos a él que haga en nuestra vida lo que él quiere hacer. Porque no vamos al trono de la gracia. Tenemos que realmente desear. El pastor Matías estaba hablando que era un mes de liberación. Es importante que podamos desear algo para ir a buscar. Yo necesito desear salir del lugar donde estoy, salir si hay una obra de Satanás, una opresión. En mi familia, Satanás está ganando territorio en mi familia, en el trabajo, en mi economía, en lo que sea. Yo necesito tener dos cosas. Primero, desear salir de esa situación, porque es como que nosotros nos vamos adaptando y nos acostumbramos. Necesito desear salir de esa situación. Y lo segundo es que tengo que tener fe de que realmente en Dios está la salida. Y esto es algo muchas veces difícil. Yo tengo que confiar, porque Dios pone una esperanza para ver cómo reaccionamos frente a esa esperanza. Dios va poniendo esperanza en nuestra vida para ver cómo buscamos esa esperanza, cómo reaccionamos a eso. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esto es algo también maravilloso, porque Dios empieza a hablar de nuestras debilidades aquí. Y esto es muchas veces un problema que nosotros tenemos para buscar de Dios. Pensamos, no, yo soy muy débil, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué me voy a poner a buscar si voy a fracasar? ¿Para qué voy a empezar a santificar mi vida si yo sé cuántas veces he intentado hacer y he fracasado? ¿Para qué voy a... Dios ni siquiera va a recibir. Yo no puedo atreverme a pedir esto. No puedo atreverme a pedir semejante bendición de Dios. ¿Quién soy yo para pedir que Dios bendiga a toda mi familia? ¿Quién soy yo para pedir que Dios bendiga a mi ciudad? Que Dios traiga, es algo muy grande, o sea, es mucha influencia, muchas vidas involucradas. ¿Quién soy yo? Yo no tengo el poder y la capacidad, soy insignificante y tengo debilidades. Pero el Señor nos está hablando aquí de nuestras debilidades. Él nos invita a acercarnos. Olvidémonos un momento de nuestras debilidades y aferrémonos a la fe, aferrémonos a la gracia de Dios. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a acudir al trono de la gracia. Hay grandes siervos de Dios que han aprendido y ellos empiezan a obtener esas bendiciones, empiezan a manifestar. En ellos la palabra de Dios se cumple. Y no es porque sean tan santos, y no es porque sean tan disciplinados, pero sí han descubierto este trono de la gracia. Amén. ¿Me están escuchando? Nosotros luego correspondemos a Él. ¿Cómo no voy a ser fiel a Dios si Dios me ha dado como si yo fuera fiel? Si Dios me ha bendecido como si yo fuera obediente. ¿Cómo no voy a obedecer a Dios? Con tremenda bendición que Él me ha dado. Aquí se pone en juego el amor de Dios. Esta es una de las principales cosas que Dios espera de nosotros. Dios espera amor. Y esto es lo más importante porque es muy bueno que Dios nos dé y que Dios nos bendiga. Pero lo que cuenta para Dios es aquellas cosas que nosotros le damos a Dios. Si yo quiero, Señor, yo quiero ser íntimo tuyo. Yo quiero, Señor, pertenecer a esos siervos tuyos. Quiero amarte, no cuenta tanto lo que Dios me haya dado, la función y los dones que Dios me dé, cuenta lo que yo le doy a Dios. Sea que Él me esté dando o no me esté dando, el amor de Dios es muy importante. Amar a Dios. Hay una parte que dice en la Biblia, todo es importante, está la fe, la esperanza y el amor, pero lo más importante, lo más vital de toda enseñanza, de todo lo que a mí me importa es el amor.
es que ustedes me amen y que hagan las cosas por amor. Por eso, como enseñaba el pastor Matías, la ofrenda debe ser de amor. La ofrenda es algo que Dios instituyó porque Él siempre está esperando ver gestos de amor de sus hijos. Entonces es una oportunidad donde nosotros podemos dar a Dios. Quiero cerrar un poco la palabra en el mismo capítulo de Efesios, capítulo 1, que estábamos leyendo, en el versículo 13. Yo creo que Dios siempre nos habla. Dios nos está hablando en esta mañana. Y muchas veces, siempre, casi todas las reuniones y los cultos, Dios nos habla y pone sentir espiritual en nuestra vida. Pone sentimientos. Yo tengo que hacer esto, yo ahora voy a involucrarme más en esta área. Dios pone esos sentimientos, pero muchas veces no persistimos en lo espiritual. No persistimos en aquellas cosas que Dios nos hace sentir en nuestra fe. Por eso aquí dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí nos pone quizá el foco de la atención. Está hablando un poco de nosotros, dice, en Él también vosotros, habiendo conocido estas cosas que hoy estamos hablando, escuchado la palabra de verdad, que no todos tienen la posibilidad de darse cuenta de estas bendiciones, de darse cuenta de estas cosas espirituales. Nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio que significa buena noticia, de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Entonces aquí fíjense, estas palabras son vitales, habiendo creído en Él. Cree en aquellas palabras que Dios te habla. Cree. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo. Sello. Un sello es como una confirmación. Un sello es como algo que Dios nos marca. Primero las cosas que Dios comienza a confirmarnos en el Espíritu son las cosas que sí o sí van a suceder. Tarde o temprano van a ocurrir. Y acá habla de las arras, que traducido vendría a ser un sinónimo de las garantías de nuestra herencia. Dios quiere comenzar a garantizar las cosas. Dios quiere empezar a tratar con nuestra vida y llevar nuestra vida a otro nivel. Quiero cerrar esta palabra con una oración. Quiero que yo no quiero ser insensato de todas las cosas que Dios quiere dar, de todas las cosas